Así que es muy importante entender cuál es el propósito de la unción. Así que vamos rápido al Antiguo Testamento. Y nos vamos a ir al libro de Éxodo, capítulo 30, versículo 23 al 33. Y está el profeta Moisés hablándole al pueblo y Dios le está dando la instrucción a Moisés sobre el propósito de la santa unción y qué es lo que tenían que hacer con la unción. Entonces dice Éxodo 30, tomarás especies finas de mirra excelente, 500 siclos, y de canela aromática la mitad, esto es 250, del cálamo aromático 250, de casia 500, según el ciclo del santuario, y de aceite de olivas un hin. Esto es una medida. Y harás de ello el aceite de la santa unción, superior ungüento, según el arte del perfumador, será el aceite de la unción santa. O sea, vamos a frenar acá. O sea que en primer lugar vemos que la unción está relacionada con una clase de aceite con un montón de componentes que se configuraba y con ella ellos tenían que hacer una tarea. De hecho, la palabra ungir en la Biblia, la palabra ungir es embadurnar. Cuando alguien, en castellano sería embadurnar, cuando alguien te unge, ¿sí? Es pasarte como si fuera una crema, ¿no? Esa sería la expresión más cercana a lo que hablamos de ungir. Entonces, lo que está diciendo el Señor es, vas a preparar un aceite y esto va a ser santo, significa apartado, separado. La palabra santo, por favor, no lo asocie con una corona, con alguien puro. No, santo significa separado, apartado para una función. Y Dios le está diciendo, ok, van a preparar este aceite para una función. Y dice, verso 26, con él, con ese aceite que se llama unción, vas a ungir, vas a embadurnar el tabernáculo de reunión. Esto es la carpa donde estaba el arca del testimonio que estaba en el lugar santísimo, la mesa con todos los utensilios, el candelero con todos sus utensilios, el altar del incienso, el altar del holocausto con todos sus utensilios y la fuente y su base. Así lo consagrarás y serán cosas como santísimas, todo lo que tocare en ellos será santificado. Quiere decir que la unción era un aceite preparado para embadurnar o ungir determinados utensilios del tabernáculo que tenían la función de desarrollar el culto a Dios. Y está diciendo claramente que la unción va a consagrar. Cuando alguien unge, alguien consagra. Cuando hablo de consagrar, significa separar para una función específica. Entonces, Dios le dice a Moisés, con esta unción vas a ungir la carpa, el templo, vas a ungir el arca, el lugar santísimo, y todos los instrumentos, todos los utensilios que forman parte del santuario, los vas a ungir, los vas a consagrar. Y no solo está diciendo los utensilios, dice con él, pasamos la placa por favor, ungirás también ¿a quién? A Aarón, tu hermano, y a sus hijos los consagrarás para que sean mis sacerdotes. Y hablarás a los hijos de Israel diciendo, este será mi aceite de la santa unción por vuestras generaciones. Sobre carne de hombre no será derramado, ni haréis otro semejante conforme a su composición, porque santo es. Y por santo lo tendréis vosotros. Cualquiera que compusiere ungüento semejante y que pusiere de él sobre el extraño, será cortado de entre el pueblo. Por lo tanto, ya te estás dando cuenta que la unción era un instrumento en el Antiguo Testamento por el cual se consagraba no solo los lugares del santuario, los utensilios del santuario, sino a Aarón y a sus hijos, que eran el hermano de Moisés y sus hijos. Y ellos tenían una tarea muy especial. Aarón y sus hijos eran los sacerdotes, eran los
encargados de ir al tabernáculo y interceder por el pueblo y por la nación. O sea que el aceite de la unción en el Antiguo Testamento era una señal por la cual se separaba a una persona para una función específica, en este caso, sacerdote. Alguien que intercedía por la nación, alguien que tenía la función de orar por el perdón de los pecados del pueblo. ¿Quién me está siguiendo hasta acá? Ahora vamos a ver que la unción no solo se aplicaba a los sacerdotes. Por ejemplo, en 1 Samuel vamos a ver que la unción se aplicaba también a los reyes. Entonces el profeta Samuel tomó el cuerno del aceite, es la misma aceite que estaba preparada en el tiempo de Moisés, y lo ungió a David en medio de sus hermanos, y desde aquel día en adelante el Espíritu de Jehová vino sobre David, y se levantó luego Samuel y se volvió a Ramá. Quiere decir que el aceite de la unción también se usaba para ungir a los reyes. Y ya te estás dando cuenta algo. El Espíritu de Dios venía sobre aquella persona que poseía el aceite de la unción. Por lo tanto, solo el ungido tenía la gracia de contar con el respaldo del Espíritu Santo. ¿Ok? ¿Quién me está siguiendo hasta acá? No solo tenemos sacerdotes y reyes. La palabra de Dios también te habla de los profetas. Y vamos a ir al libro de Primera de Reyes y vamos a leer cómo el profeta Elías tuvo que ungir también. Versículo 15 del capítulo 19 dice: y le dijo Jehová, esto es al profeta Elías, ve y vuélvete por tu camino, por el desierto de Damasco, y llegarás y ungirás ¿a quién? A Hazael por rey de Siria. Ojo acá, este es un rey que no era judío, era de Siria. Y a Jehú, hijo de Nimsi, ungirás por rey de Israel. Y a Eliseo, hijo de Safat, de Abel Meola, ungirás para que sea profeta en tu lugar. Quiere decir que la unción era un instrumento que Dios usaba para consagrar a una determinada persona. Consagrar significa separar. La unción no solo consagraba, sino que tenía la función de consagrar a alguien que previamente había sido elegido por Dios y no elegido por el hombre. Elegido por Dios para desarrollar una función específica, sea sacerdote, sea rey o sea profeta. De hecho, este pasaje es muy importante, el anterior, porque Dios le dice a Elías que él tenía que ungir a un rey en Siria, a un rey en Israel y a Eliseo por profeta. Pero directamente Elías no ungió a esos reyes, fue Eliseo quien lo hizo. Elías solo ungió a Eliseo. Y es muy importante también que no lo ungió con el aceite. Si usted lee el libro de Reyes va a ver que el profeta Elías se acerca y Eliseo estaba trabajando en el campo con una yunta de bueyes. De hecho eran 12 yuntas de bueyes. Y en la antigüedad las yuntas iban en hilera para arar la tierra. Iba la primera, la segunda, la tercera y hasta la 12ª. Y Eliseo estaba en la última. Y cuando Eliseo se acerca con la yunta de bueyes trabajando, esto es importante porque Dios unge a los trabajadores y trabajadoras, Elías le tira su manto. O sea que con el manto él lo separa y lo unge. ¿Quién me está siguiendo hasta acá? Entonces ya te estás dando cuenta, la unción consagraba, separaba. La unción habilitaba que el Espíritu Santo viniera sobre una persona.
de tal manera que esa persona desarrollaba una función divinamente capacitado por Dios. No lo iba a hacer en su fuerza, sino que el Espíritu de Dios vendría sobre esa persona, sea un sacerdote, sea un rey o sea un profeta. Iba a ser divinamente capacitado para desarrollar una función, de tal manera que sea Dios perdonando los pecados a través del sacerdote, sea el Señor gobernando la nación a través del rey y sea Dios hablándole a la nación a través del profeta. La unción capacitaba divinamente a la persona porque el Espíritu Santo reposaba sobre esa persona. Así actuó la unción en el Antiguo Testamento, en el Antiguo Pacto. Es interesante que Dios le dice a Elías: vas a ungir a Hazael, rey de Siria. Hazael asume el trono asesinando al rey que estaba en Siria, Balaal. Y Hazael invade Israel y hace una masacre en Israel en ese tiempo. ¿Alguno escuchó el domingo pasado hablar de Ciro? Ciro, levante la mano, el rey Ciro de Persia. Fíjate cómo Dios lo llama mi ungido. Sin embargo, Ciro nadie le derramó el cuerno de la unción. O sea que te estás dando cuenta que la unción es una separación que Dios hace para bendecir, pero también una separación que Dios hace de un instrumento de juicio sobre el pecado. En este tiempo Israel estaba contaminado por el paganismo y el culto a Baal. El culto a Baal involucraba sacrificios humanos y sacrificios de niños. Y toda la nación estaba envuelta en el culto a Baal. Por eso Elías es llamado por Dios. Y Dios le dice: ungí a Hazael y ungí a Jehú, los dos reyes, uno en Israel y otro en Siria, porque iban a ser instrumentos de juicio sobre el pecado. La unción es un instrumento que consagra y separa a una persona previamente elegida por Dios para desarrollar una función. Vayamos al Señor Jesucristo. Viene el Señor Jesucristo y vamos a ver cómo actuó la unción en Jesucristo. Así que vamos rápido al Jordán. El Señor tiene 30 años, se acerca y va a ser bautizado por Juan el Bautista. Y dice así la Biblia: aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado. ¿Se acuerdan que ahí en ese pasaje está Juan y le dice: no te puedo bautizar si el bautismo es para perdón de los pecados? Y el Señor le dice: es necesario que cumplamos toda justicia. Y Juan el Bautista, que se siente indigno de atarle el calzado: ¿cómo yo voy a bautizar a Jesús, al Mesías? Él lo bautiza. Y luego de ser bautizado, versículo 21, también Jesús fue bautizado y orando, ¿qué pasó? El cielo se abrió y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal como paloma. Y vino una voz del cielo que decía: tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Y acá estás viendo cómo la Trinidad se manifiesta, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, en el bautismo. Lo más importante entender en este momento: el Señor se levanta del bautismo y es ungido por el Padre. Si querés anotar, anotalo. Jesucristo no fue ungido por un intermediario como los demás. David necesitó de Samuel, Aarón necesitó de Moisés, Eliseo necesitó de Elías, Jehú, Hazael lo mismo.
Jesucristo como el Hijo de Dios es el único que no fue ungido por ningún intermediario humano, sino directamente por el Padre. De hecho, el Padre lo confirma con una voz audible en ese lugar, diciendo: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. ¡Ey! ¿Y qué nos está diciendo a nosotros? Señores, el único héroe en esta historia es Jesucristo. Y ahí tenemos que meter nuestra mirada, en nadie más, en nadie más. De ahí para abajo, en nadie más. No, yo aplaudiría con un poco más de emoción. Si está alabando al Señor. Ahora bien, el Señor no recibió aceite del cielo. Dice la Biblia que el instrumento que Dios usa para consagrar a su Hijo es una paloma, símbolo del Espíritu Santo. Samuel usó un cuerno y lo derramó sobre la cabeza de David. Elías usó su manto y lo puso sobre Eliseo. El Padre usó una paloma y la hizo reposar sobre su Hijo. La unción sobre Jesucristo fue la misma persona del Espíritu Santo. No fue un instrumento, fue el Espíritu de Dios. Quiere decir que la unción en Jesucristo, el Hijo de Dios, es la persona, dije, del Espíritu Santo. No es algo, es alguien. Repito, no es algo, es alguien. Quien ungió al Señor es el mismo Espíritu Santo. Y vas a ver que la unción en Cristo tuvo un propósito. Entonces, el Señor rápidamente, si vos lees Lucas, dice que luego de ser bautizado, es impulsado por el Espíritu Santo, la unción, y se va al desierto. Y en el desierto es probado y tentado por Satanás. Después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino el diablo, dice la Biblia, y lo tentó. Y le dijo: bueno, si eres hijo de Dios, decile a las piedras que se conviertan en pan. Si vas al original, la frase que se asemeja sería un condicional, como diciendo: suponiendo que sos hijo de Dios. Eso le dijo. El ataque de la tentación fue directo a la identidad. Escúchame, por favor. El ataque de la tentación fue directo a la identidad. Suponiendo que eres hijo de Dios, convertir las piedras en pan. Y el Señor le responde a Satanás y le dice: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y él lo resiste con la palabra. Dice el Señor que la Biblia que lo llevó Satanás al pináculo del templo. Es un lugar en el sector noroeste, si no me equivoco, donde hay una caída en vertical de unos 117 metros. En Jerusalén, en una parte del templo, del viejo templo donde estaba ahí. Y le dice: tírate, porque escrito está, a sus ángeles mandará que te guarden y tu pie no tropiece en piedra. Así que tírate. ¿Ah? Y el Señor le contesta al diablo: escrito está, Satanás, no tentarás al Señor tu Dios. Ojo acá, porque algunos usa la Biblia como quiere y dice: no tome los remedios, porque escrito está, por su llaga será sano. Y ojo que una fe no es tentar a Dios. Ojo acá. Eso es miedo de ir al médico, que es distinto. ¿Está? Apliqué la enfermedad como puedo aplicar cualquier caso.
tirate. Movete por fe. Tirate. Total, Dios lo va a hacer. No, Señor, Dios no está a su disposición ni a la mía. Él es el Rey soberano del universo y a Él le damos honra, honor y gloria. Y somos sus siervos. Y en humildad oramos. No sé si alguien está escuchando al Señor acá. Y así resiste las tentaciones y vuelve en el poder del Espíritu Santo. Y ministra en Capernaum y Dios lo respalda, el Padre, con milagros, con señales, porque la tentación era que Él dependiera de su divinidad y no del Espíritu de Dios como tenía que depender. Y así llega a Nazaret, a su ciudad donde había vivido. Y como era su costumbre, todos los sábados iba a la sinagoga y era conocido por todos. Entonces vamos a leer este pasaje que nos va a describir cuál es el propósito de la unción en la vida de Cristo. Dice la Biblia, Lucas capítulo 4, verso 16, y vino a Nazaret donde se había criado, y en el día de reposo entró a la sinagoga conforme a su costumbre, y se levantó a leer, y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar, ¿qué cosa? Buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, y a poner en libertad ¿a quiénes? A los oprimidos. Verso 20, 19, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó. ¡Ey! Stop acá. Era costumbre en la sinagoga hacer una ronda. Y el ministro estaba en un lugar con el rollo. Normalmente se tocaban temas mensuales o semanales donde se estudiaba la ley. A veces una persona se levantaba y espontáneamente leía un pasaje de las Escrituras, pero es interesante entender que estaban todos sentados. El que leía se paraba por respeto a la palabra y luego tenía que sentarse para enseñar en humildad. Eso significaba el estar sentado. Por eso el Señor se sienta y están todos los ojos esperando a ver qué va a decir. Y dice así: y enrollando el libro lo dio al ministro y se sentó. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Verso 21. Y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. ¿Querés aplaudir? Aplaudí. ¿Querés dar gloria a Dios? Da gloria a Dios por la palabra. El Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido el Padre. Entonces es importante entender esto. La unción es la persona del Espíritu Santo derramada sobre Cristo. La unción no es algo, la unción es alguien. La unción tenía un propósito. Pasan para atrás, por favor, volvamos para atrás. Para atrás, para atrás. Dice así, verso 17, y se le dio el libro del profeta Isaías, y abriendo el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido, para dar ¿qué cosa? Buenas nuevas a los pobres. Esto es predicar. Está leyendo Isaías 61 para quien lo quiera buscar. Está tomando el libro de Isaías capítulo 61 versículo 1 y 2. Y está diciendo, para dar buenas nuevas a los pobres. Esto es predicar. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón y a poner libertad a los cautivos. Básicamente hay tres propósitos ahí. Y uno es predicar a los pobres, pero el Señor no solo le habló a los pobres. Quiere decir que este pobre no se refiere de pobre económicamente hablando, porque Jesús le habló a todos. Zaqueo, un hombre rico, y el Señor le habló.
a los quebrantados de corazón. Esto es sanidad. Pero la sanidad no solamente es una cuestión espiritual, porque el Señor también sanó físicamente. Y poner libertad a los cautivos, y esto se refiere a los presos. Pero el Señor no estuvo por Jerusalén abriendo las cárceles de los presos. O sea que aquí está encerrado una enfermedad y una esclavitud que va más allá. Dice, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, y a poner libertad a los oprimidos. Vuelve a repetir de nuevo, pregonar, que es predicar, libertad a los cautivos, que es liberación, vista a los ciegos, que es sanidad. Ahora el Señor no solo sanó a los ciegos, sanó leprosos, sanó paralíticos, sanó distintas enfermedades. Por lo tanto, lo que están encerrando acá, hay 3 propósitos importantes de la unción que se repiten, 3 propósitos que se repiten 2 veces. Acordate que un judío cuando tenía que decir algo en aquella época, lo repetía varias veces, pero la verdad era una sola. Entonces ahora sí, pasame la placa, por favor, pasala. El propósito de la unción en la vida de Cristo, y anotalo, fue predicar la salvación a los perdidos, la sanidad y la liberación. La salvación, la sanidad y la liberación. Ahora bien, la sanidad del cuerpo física fue una señal de una sanidad interior. Porque la salvación constaba de la sanidad del pecado. La liberación de los demonios fue una señal de una esclavitud que no se veía, porque no todas las personas estaban endemoniadas. Sin embargo, el propósito de la unción fue salvar, sanar y liberar. Salvar, sanar y liberar. Quiere decir que el propósito de la unción en la vida de Cristo, escúchame por favor, fue anunciar el mensaje de salvación a los perdidos, que constaba en ser sanos de la enfermedad y la esclavitud del pecado. Y quien ha recibido a Cristo en su corazón ha sido salvo y sano de la enfermedad y la esclavitud del pecado. Amén. ¿Alguien puede dar gloria a Dios por eso? No, alguien que sepa silbar acá. Alguien que sepa dar gloria a Dios acá. Él se movió en su ministerio predicando las buenas nuevas, que era salvación. Y donde iba, sanaba a los enfermos. Pero la enfermedad más grande no estaba en el cuerpo, sino que la enfermedad más grande era el pecado. La esclavitud es la ceguera espiritual. Dice la palabra de Dios que Satanás ha enceguecido los ojos del entendimiento de este mundo para que no les resplandezca la luz del Evangelio. Por lo cual, el propósito de la unción en la vida de Cristo fue salvar, sanar y liberar. El propósito de la unción no es caerte. El propósito de la unción no es temblar. El propósito de la unción no es reírse. El propósito de la unción es salvar, sanar y liberar. Sanar, salvar y liberar. La unción no es algo, la unción es alguien. Y es la persona del Espíritu Santo. Y esto lo vamos a ver cuando estudiemos el propósito de la unción en la vida del creyente. ¿Cuántos creyentes hay acá? ¿Cuántos que aman al Señor con todo su corazón? Bueno, dice la palabra de Dios, pasalo por favor. Primera de Juan capítulo 2, 20, 27. El apóstol Juan le está hablando a la iglesia y le va a hablar justamente de lo que la unción hace.
la unción que es el Espíritu Santo. Dice, pero vosotros tenéis la unción ¿de quién? Del Santo, y esto es Jesús. Y conocéis ¿qué cosa? Todas las cosas. No os he escrito como si ignoraseis la verdad, sino porque la conocéis, porque ninguna mentira procede ¿de quién? De la verdad. ¿Quién es el mentiroso? Sino el que niega que Jesús es el Cristo. Y este es el anticristo, el que niega ¿qué cosa? Al Padre y al Hijo. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre, pero el que confiesa al Hijo tiene también al Padre. Fíjate la unidad que hay entre el Hijo y el Padre, que no se puede tener una mala relación con el Hijo y tener una buena relación con Dios, con el Padre, sino que el Hijo y el Padre son uno. Como me lleve con uno, me llevo con el otro. No solo eso. Verso 24. Lo que habéis oído desde el principio, y ahora se refiere a la palabra, diga palabra. Decirle al lado, te está hablando de la palabra. Lo que habéis oído desde el principio, habla de la palabra, la verdad, la sana doctrina. Lo que habéis oído desde el principio permanezca ¿en dónde? En vosotros. Si lo que habéis oído desde el principio significa la verdad, la palabra de Dios, permanece en vosotros, también vosotros permanecéis en el Hijo y en el Padre. Por lo tanto, ahora Juan va mucho más profundo y te dice, nadie puede permanecer en Dios si no permanece en la Escritura y la palabra. Porque como me lleve con la palabra, me llevaré con el Hijo y con el Padre. Por eso le está diciendo, permanecéis en la palabra y en lo que habéis oído del principio, en la verdad. Entonces permanecéis en el Padre y en el Hijo. Verso 25. Y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna, la salvación. Que os he escrito esto sobre los que os engañan. Pero, verso 26, clave. La unción que vosotros recibisteis de Él, ¿de quién? De Jesús. Permanece en vosotros y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe. Así como la unción misma os enseña todas las cosas y es verdadera. Fíjate que no está hablando de algo, está hablando de una persona que enseña. Y que no enseña algo, enseña todas las cosas. Y ese es el Espíritu Santo. La unción, damas y caballeros, no es algo, es alguien. Y es la santa y gloriosa persona del Espíritu Santo que está entre nosotros acá. Aleluya. Aleluya. Permanece en vosotros y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe. Así como la unción misma os enseña todas las cosas y es verdadera y no es mentira, según ella os ha enseñado, permanecer en Él. La unción es el Espíritu Santo. Así que rápidamente anotá si tenés para anotar. La unción en la vida del creyente no es algo, es alguien y es la persona del Espíritu Santo. Juan 14, 26. Dice así, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él, ¿qué va a hacer? Os enseñará ¿qué cosa? Todas las cosas y os recordará. Volvé para atrás, por favor. Dice, así como la unción misma os enseña todas las cosas. Volvé para adelante. El Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas. La unción no es algo, la unción es alguien. Y es el Espíritu Santo en nosotros. La unción tiene la función, por lo menos en los creyentes, dos propósitos. Anótalo, por favor. Dos propósitos. Según 1 de Juan capítulo 2, versos 20 al 27, hay dos propósitos de la unción.
El primer propósito es librar al creyente del error, del engaño. La unción, quien nos enseña, nos libra del engaño. Cada cristiano que está acá tiene un detector de mentiras en su corazón. Y ese detector de mentira te ayuda para discernir lo verdadero de lo falso, de la verdad de la mentira. Y el Espíritu Santo tiene la función de llevar a la iglesia a la verdad y sacar a luz la mentira. Y el Señor lo profetizó: lo que se haga en oculto debajo de una cama, acordate, se va a publicar desde una azotea. Entonces el Padre lo que está diciendo es: iglesia, el Espíritu Santo, que es la unción, tiene el primer propósito de librarnos del engaño y del error, la mentira del diablo. El Señor la va a exponer. Número 2, segundo propósito. El propósito de enseñarnos todas las cosas. Juan, ojo acá, Juan no está diciendo que no es importante que haya maestros y predicadores en la iglesia y los dones de enseñanza. No está diciendo eso. Lo que está diciendo es que tanto el creyente como el que enseña no tiene necesidad de depender de la opinión del hombre, porque finalmente el Espíritu Santo es el que va a enseñar y va a guiarnos a toda verdad. Y te va a pasar 1000 veces que vas a escuchar una prédica y una enseñanza y vos vas a decir: pero esto yo ya lo sabía. Me están diciendo algo que lo sabía, está en mi interior, lo leí en la Biblia, no me lo habían dicho y me lo enseñaron. Y es que el Espíritu Santo te está enseñando, es el primer maestro que está en tu corazón. El Espíritu Santo es quien va a sacar la mentira, quien va a sacar lo oculto y te va a librar del error. Entonces, el propósito de la unción, damas y caballeros, finalmente, para concluir, es fortalecernos divinamente para permanecer en la verdad, ser libres del error y enseñarnos todas las cosas. Porque quien permanece en la verdad, permanece en la comunión con el Padre y con el Hijo y por lo tanto es salvo. Quien permanece en la verdad es libre del poder del pecado y del engaño, es sano de la enfermedad del pecado. Y quien permanece en la verdad es libre de la esclavitud del diablo, porque la palabra dice: conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Señores, la unción tiene el propósito no de descubrir algo nuevo, la unción tiene el propósito de que la iglesia permanezca en la verdad, y quien permanece en la verdad permanece en la salvación, la sanidad y la liberación. Aleluya. ¿Hay alguien ungido acá? ¿Hay alguien ungido por el Espíritu Santo acá? Si hay alguien ungido por el Espíritu Santo, es alguien que tiene comunión con el Padre. Es alguien que ha sido sano de la enfermedad del pecado. Y es alguien que se mantiene en la verdad, libre de todo engaño del diablo. La unción te hace caminar en victoria. Es el Espíritu Santo en nosotros, haciendo, fortaleciendo al creyente, empoderándolo sobrenaturalmente para permanecer. Fíjate que no es una lucha de poder, no es una lucha de poder porque Cristo ya venció. No es algo que yo tengo que hacer porque Él ya lo hizo todo. La unción te capacita para permanecer en lo que Él ya hizo.
fuiste arrebatada del reino de las tinieblas y de la oscuridad de Satanás y trasladado al reino de su amado Hijo. Fuimos liberados el día que aceptamos a Cristo en nuestro corazón y hemos nacido de nuevo, y Él nos introdujo en el cuerpo de Cristo y cada uno de nosotros fue miembro de la familia celestial. Fuiste sanada y sanado el día que la sangre de Cristo te limpió de tus pecados y ya la enfermedad del pecado fue quitada y estás viviendo sano y sana para servir al Señor. Fuiste empoderado y liberado, fuiste salvo y formaste parte de su familia. La unción viene en la persona del Espíritu Santo para permanecer en salvación, sanidad y liberación. Aleluya. 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 Por lo tanto, no quiero escuchar a alguien acá que diga, estoy esclavo. ¿Y qué pasa con la sanidad del cuerpo? Porque hay muchas personas que no se sanan y están enfermas. Está bien. Estamos en el mundo y la Biblia te dice que la enfermedad del pecado es el poder del pecado sobre el ser humano, pero que la presencia del pecado está en el cuerpo hasta que tu cuerpo sea glorificado. Por lo tanto, el Señor muchas enfermedades las sanará con milagros, otras con su providencia y otras no, porque Él es Dios y hace lo que quiere, pero usará esa situación para que su nombre sea glorificado, y tenemos la promesa que algo bueno viene si amamos al Señor. Amén. La unción te va a hacer caminar en comunión con el Padre, sano del poder del pecado y libre de la esclavitud del diablo. Nada te puede parar si el Espíritu Santo está sobre vos. Amén. ¿Por qué no oramos en esta tarde? Tenemos una declaración profética para hacer. Vamos a levantarnos, ponernos de pie. Extienda sus manos hacia acá, allá en casa también. Y vamos a declarar todo el centro cristiano aquí y todos nuestros amigos que están online. Diga conmigo, declaramos que el Espíritu de Dios está sobre nosotros para capacitarnos e investirnos del poder de lo alto para hacer su buena voluntad. Amén y amén. Gloria a Dios. Queremos saludar a nuestros amigos en nuestra señal. Que Dios los bendiga. Nos vemos el domingo que viene.